corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Yo te entrego el corazón. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Que el Señor los bendiga en esta tarde, hermanos. Para mí es un gusto poder estar de nuevo con ustedes y seguir meditando y aprendiendo un poco de la palabra de Dios y sobre todo la enseñanza que podemos tener para aplicar en nuestra vida. El día de hoy quiero continuar con la línea que hemos llevado por las últimas semanas del estudio del libro de Josué. En la ocasión anterior veíamos que el pueblo de Israel había peleado contra los de Ai, pero después de destruir Jericó, Acán había pecado, escondiendo un manto babilónico, un lingote de oro, y le había llevado a su tienda. Y por este pecado no solamente el pueblo de Israel fue a una batalla contra los de Ai y terminó perdiendo 36 hombres. Regresa Josué, pregunta a Dios qué pasó y le dice: es que hay pecado en medio de ti. De esta forma es que empiezan en un proceso en el que descubren que Acán tenía escondido este pecado en su tienda. Y no solamente Acán,
sino toda su familia, su casa, fueron destruidos a causa de este pecado. Pues bien, una vez que fueron destruidos ellos, lo primero que pasa es que Dios fortalece de nuevo a Josué y lo vuelve a decir: esfuérzate y sé valiente, vas a ir contra los de ahí, mira que yo te he dado la victoria. Y va contra ellos y los destruye. Josué había recibido la orden de parte de Dios de destruir a los de ahí, al igual que había destruido a los de Jericó, que no dejara nada. Pero en esta ocasión le da una instrucción distinta y le dice: todos los bueyes, todos los asnos, todas las bestias los vas a guardar para ti, a diferencia de Jericó, que no dejó absolutamente nada. Pero después de que destruye a los de ahí, después de una estrategia de guerra, una emboscada, en el versículo 30 del capítulo 8 vemos cómo lee la ley de Moisés en el monte Ebal. Y dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Y es algo muy interesante porque vuelve a leer la ley, les vuelve a recordar y no deja palabras sin decir. Dice que lee todas las bendiciones y todas las maldiciones que estaban escritas ahí. Pero lo que me llama mucho la atención, y lo digo a propósito porque ahorita lo vamos a retomar en el estudio del capítulo 9, es que dice que estaban presentes tanto los propios como los extranjeros. ¿Quiénes eran esos extranjeros? Eran Rahab y su familia, que habían sido rescatados y habían recibido misericordia, al igual que Rahab había hecho misericordia con los espías cuando los escondió, y que les dice primero un reconocimiento: sabemos que Dios es Dios, sabemos que su Dios es Dios, sabemos que le ha entregado la tierra en la que yo habito, Jericó en ese entonces. Sabemos que esto va a pasar y que nos van a destruir, el corazón de todos desfallece. Y después de eso después de hacer una confesión de que Jehová era Dios, hace una petición de salvación. Dice: hagan misericordia conmigo, así como yo hice misericordia con ustedes. Y son esos extranjeros que estaban ahí en ese momento, cuando el pueblo de Israel escuchaba de nuevo la lectura de la ley de Moisés. Pues bien, el versículo 34 del capítulo 8 dice: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. En esos extranjeros es donde estaba Rahab y su familia. Pues bien, pasa todo esto, y el día de hoy quiero tocar una historia del pueblo de los Gabaonitas, que es muy conocida por nosotros, pero hay unos puntos que tenemos que resaltar sobre los Gabaonitas. No solamente el engaño que hicieron contra Israel, no solamente el hecho de que ellos los engañaron, y de que el pueblo de Israel hizo pacto con ellos y que después no los pudieron destruir, sino también algunos actos, algunas acciones que el día de hoy estamos viendo reflejados en las personas actualmente. ¿Quieren saber qué es? Quédense con nosotros por los siguientes minutos y vamos a conocer cómo a veces el temor nos da para engañar, pero no nos da para arrepentirnos. De esta forma, cuando oyeron estas cosas, dice el versículo 1 del capítulo 9, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban del lado del Jordán, de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ahí,
usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos entre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y eso es muy interesante porque, primero, dos cosas. Lo que pasaba, dice en el versículo 1, que dice los que estaban de este lado del Jordán. ¿Qué pasa? Que este libro, Josué, como ya lo había mencionado una vez anterior a esta grabación, es que este libro fue escrito mientras Josué estaba vivo. Por eso en varias ocasiones dice: moran en nosotros hasta el día de hoy, permanecen hasta hoy. No significa que en este momento, hoy 2020, todavía están esos monumentos. Aunque algunos vestigios todavía existen, no significa que estén todavía, sino que en el tiempo que fue escrito el libro de Josué es que todavía estaba vivo Josué, del que estamos hablando en este momento. Y la segunda cosa es que hubo dos tipos de personas, hubo dos tipos de reyes. Unos hicieron ahí estrategias de guerra para decir: vamos a pelear contra ellos. Escucharon lo que había pasado con Og de Basán, lo que había pasado con Jericó, lo que había pasado con los de ahí. Pero realmente lo que hicieron fue que hicieron equipo, por decirlo de alguna manera, para tratar de pelear contra Dios en vez de arrepentirse. Ellos habían visto como un grupo de personas que habían vivido por 40 años en el desierto estaban teniendo victorias inimaginables. Y en vez de arrepentirse, ellos lo que hicieron fue una estrategia para tratar de contender en contra de Dios. Y hubo dos reacciones a un mismo evento. Unos, mientras hacían la estrategia de cómo me voy a salvar de esta, hubo otros, Gabaón, que es la parte que casi no se toca de esta historia, que ellos fueron a hacer pacto. Ellos buscaron cómo salvar su vida. Gabaón dice que usó la astucia, versículo 4, porque fueron y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sí, odres viejos, se pusieron zapatos viejos y fingieron que venían de muy lejos. Entonces hay dos reacciones a un mismo evento. Sin embargo, ninguna de las dos reacciones fue la correcta. Hasta este momento podríamos pensar que Gabaón hizo bien, porque Gabaón lo que buscó fue salvar su vida, fue salvar a su pueblo, fue salvarse de la muerte. Pero vemos que este engaño, a final de cuentas, era una estrategia bélica, pero era un engaño al fin. Y en medio, ya lo he dicho en varias ocasiones, en medio del pecado, en medio del engaño, en medio de la mentira, no hay prosperidad. No hay bendición de parte de Dios. Dios no puede premiarnos y no puede bendecirnos en medio de algo que va en contra de su voluntad. De tal manera que nosotros tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. Tenemos que estar alineados a su palabra y tenemos que estar alineados a lo que dice en cada una de las situaciones que nosotros debemos hacer. Y es pedirle a Él que vaya delante de nosotros, pedirle que nos guíe, leer su palabra para saber lo que podemos y no podemos hacer. No solamente porque Dios, lo he dicho en otras ocasiones, sea un soberbio y quiera que hagamos lo que Él dice porque Él dice, sino que Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él dice que hay cosas que a nosotros nos parecen correctas, pero nuestro camino es perdición. El fin de todo eso es maldición, el fin de todo eso es muerte. Y es por eso que Dios, vez tras vez, nos está diciendo y nos está recordando que hagamos lo que Él dice, porque en medio de eso
en medio de la obediencia hay bendición. Así como en medio de la desobediencia hay destrucción, hay maldición. En medio de la obediencia hay bendición de parte de Dios. Y dicho esto, los gabaonitas no hicieron bien. Al principio parecería que la estrategia está funcionando. Y así es como obra el diablo, así obra el pecado. Parece que les está yendo bien, y por eso el salmista decía: no te enojes cuando veas la prosperidad de los impíos. No te molestes cuando veas que al otro que está actuando mal, que está robando, que está haciendo trampa, que está engañando, le está yendo bien. Porque él ya tiene su paga. Él, su camino parece que le está yendo bien, parece que está prosperando, pero al final de cuentas, esa persona va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y como alguna vez me dijo mi madre, no hay pero que valga. No hay pero que valga. No podemos nosotros engañar a Dios y salir victoriosos. No podemos pretender, déjenme cambiar la frase, engañar a Dios y salir victoriosos de eso. Y un poco más adelante veremos qué le pasó a Gabaón. Dice que fueron con Josué y que les dijeron: hagan pacto con nosotros, hagan alianza. Y lo primero es que el pueblo de Israel dudó. Hizo bien en dudar, pero hizo mal al actuar. Y los de Israel, dice versículo 7, respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? ¿Y por qué decían eso? Porque ellos tenían la orden de destruir todo lo que estaba del otro lado. ¿Y por qué tenían que destruir todo? Porque Dios sabía que ellos iban a ser engañados, que ellos iban a ser llevados tras corrientes ideológicas, de creencia, de idolatría y de otras costumbres que ellos tenían. Ellos eran politeístas, ellos tenían muchos dioses y todos ellos ajenos delante de Dios. Entonces Dios lo que quería era tener el camino lo mejor preparado para ellos y que tuvieran la menor cantidad de situaciones que los alejaran, porque Él conocía el corazón. Recordemos que Israel, cada vez que algo le pasaba, ya se quería regresar a Egipto. Cada vez que algo le iba mal, ya se quería regresar otra vez a la esclavitud, porque preferían ser esclavos pero no sufrir. ¿Y cuántas personas no están en su pecado y prefieren ser esclavos pero no sufrir, y no se dan cuenta que en medio del pecado también están sufriendo? Creen que lejos de Dios les va mejor, creen que separados de Dios les va mejor, y no es así. Ese es un engaño del diablo, y que tenemos que trabajar contra ese engaño. Tenemos que pelear y tenemos que contender ardientemente contra eso, y contender ardientemente por la fe. Decirle a las personas la verdad, decirle a las personas la realidad. Hoy por hoy se vuelve muy duro poder decir la verdad, pero tenemos que decirla. Tenemos que decir lo que está pasando, y tenemos que declararle al mundo y decirle al mundo y pregonar por todo el mundo que lejos de Dios hay destrucción, y pegados a Dios, alineados a su voluntad, es como tenemos bendición y como tenemos la victoria en las batallas. Ellos les dicen: ¿cómo haremos pacto con ustedes? Porque a lo mejor son nuestros vecinos. Y ellos dijeron en el versículo 8: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son vosotros y de dónde venís? ¿Y por qué le hizo esa pregunta a Josué? Porque ellos le dijeron: ¿cómo vamos a hacer pacto con ustedes si a lo mejor son nuestros vecinos? Y ellos fueron lisonjeros y les dijeron: nosotros somos tus siervos. No le respondieron la pregunta que les estaban haciendo. Y es por eso que Josué les dice: ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son y de dónde vienen? No me importa que sean mis siervos, díganme de dónde son y de dónde vienen y quiénes son ustedes, perdón. Y ellos respondieron: tus siervos, otra vez en la lisonja, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de la tierra
nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Qué interesante lo que ellos están diciendo. Tus siervos vienen de tierra muy lejana, porque oímos la fama y todo lo que hizo Dios a Egipto. Las proezas de Dios se escuchan. La fama de lo que Dios hace se escucha, se pregona. Parece que nadie lo estuviera viendo, pero al pueblo de Dios lo están observando constantemente. Y lo están observando para ver si se mueve, si no se mueve, si hace, si no hace, si es coherente con lo que predica, si no es coherente con lo que predica, si cumple su palabra, si no cumple su palabra. Todas las proezas, los milagros que Dios hace, todas las oraciones que Dios contesta, y también las que nos dice: espérate tantito, que no las contesta como nosotros quisiéramos, se escuchan. Y el mundo sabe que Dios es Dios, pero en su corazón prefiere hacer lo que hizo el pueblo de Gabaón, que es engañar y tratar de salirse con la suya en vez de arrepentirse. Fíjense lo que dice el 12. Continúan y le dicen: este pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya todos rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. Error. No consultaron a Jehová. En el 7 tenían duda y le dijeron: ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Porque a lo mejor viven en medio de nosotros. Pero en vez de ir a consultar a Dios, se pusieron a platicar con ellos. Cuidado cuando negociamos con el diablo. No podemos ponernos a negociar con el diablo. No podemos ponernos a decirle a Dios que tenemos una mejor estrategia. Lo que tenemos que hacer es rendirnos a los pies de Dios, ir a los pies de Cristo, ir a ponerlo a sus pies, como lo he repetido en muchas ocasiones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ir a ponerlo en sus pies y consultar a Dios en oración. No creer que nosotros tenemos la capacidad de poder tomar una decisión lejos de Dios. En todo momento tenemos que estar consultando a Dios y a su palabra. De lo que dudes no comas. Consulta a Dios en todas las cosas, porque entonces harás prosperar tu camino. No te separes ni a diestra ni a siniestra, no te separes a ningún lado, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero guarda de hacer todo lo que está en este libro. Y el error de los israelitas, una vez más, fue no consultar a Dios. Acababan de pelear contra los de ahí y no consultaron a Dios antes de la batalla. De haberlo consultado, habrían sabido que había pecado en medio de ellos, y no consultaron a Dios. Eso sí, cuando pierdan, ahí va Josué y reclama a Dios y le dice: ¿para qué me trajiste? ¿Y qué harás tú con tu santo nombre? Otra vez, como si necesitara a Dios de nosotros. ¿Qué harás tú con tu santo nombre? ¿Cómo le vas a hacer, Dios? Mira lo que yo te estoy representando y mira lo que pasa. Mira lo que me estás haciendo. Josué reclamándole a Dios. Esa naturaleza cobarde, esa naturaleza derrotista, fatalista que tenemos todas las personas, y que si no la cuidamos nos hace contender contra Dios. Tenemos que cuidar eso, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, y tener cuidado de que lo que digamos y hagamos sea solamente para gloria y para alabanza de Dios. No consultaron a Dios. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Pero sabes, hace un momento te decía que los gabaonitas habían tenido temor y que habían ido a hacer pacto con los de Israel.
Mientras unos se preparaban para la guerra, mientras unos decían, oye, estos vienen fuertes, estos vienen con buena estrategia, ¿eh? Tienen unas cornetas tremendas que nomás las soplan y tumban muros de lo duro que tocan la corneta. Tocan unos chofares tremendos. Vamos a buscar, vamos a unirnos, a hacer alianza entre nosotros para ir en contra de ellos. Mientras unos buscaban pelear en contra de ellos, otros buscaban salvar su propio cuero. Pero fíjate lo que buscaban. Buscaban salvar su cuero, no buscaban salvar su alma. No, al igual que Rahab, el temor a ellos les dio para engañar, pero no para arrepentirse. El temor les dio para engañar al pueblo de Israel, pero no como para arrepentirse y para tener un cambio de vida. Ya lo leíamos en el 8:35, donde se leía a todas las mujeres, a los niños, a los hombres, a los extranjeros que moraban en medio de ellos. Y esos extranjeros eran Rahab y su familia. Esos extranjeros eran los ex ciudadanos de Jericó, que por su confesión, por su arrepentimiento y por su petición de salvación, ellos habían sido moradores del pueblo de Dios. Se habían convertido de extraños, de ajenos, a adeptos, a adoptados de parte del pueblo de Dios. Y a los gabaonitas el temor les dio para engañar, pero no para arrepentirse. ¿Cuántas personas no conocemos que están en medio de tribulación y el temor les da para engañar a Dios, pero no para arrepentirse? El temor les da para decir, Dios, sálvame de esta, cúrame de esta enfermedad, permíteme salir de esa situación financiera, salva mi matrimonio y te prometo que. Y una vez que el Señor les contesta, se olvidan de su palabra, se olvidan de su promesa, se olvidan de lo que dijeron que iban a hacer. Como no pasa nada, sienten que no hay ninguna consecuencia. Y Dios en su misericordia sigue cuidando de ellos, sigue retardando su venida, les sigue dando vida y les sigue dando oportunidad de arrepentirse. Porque el día que esté delante de Dios, no va a poder decir que no lo cumplió porque no tuvo tiempo, que no lo cumplió porque no se pudo. Hizo promesa delante de Dios y no cumplió su palabra. Y hay personas que el temor les da para engañar, para salvar su cuero en ese momento, pero no les da para arrepentirse. A Rahab, el temor, el desfallecimiento que tenía todo Jericó, le dio para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer su nombre, para saber que Jehová era Dios y para arrepentirse. Y de esa forma es que se salvó ella y toda su casa. No así los gabaonitas, que les dio el temor solamente para engañar, pero no les dio para arrepentirse. No seamos nosotros de las personas que nos da para tener temor y salvar el cuero y creer que nos vamos a salir con la nuestra en algún momento, como aquellos que dicen, ya que esté delante de Dios, ya veré cómo le hago. He sido muy buena persona, no le hago daño a nadie. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos a una. Y dice que la paga del pecado es muerte, separación, pero el regalo de Dios es vida eterna. Aceptemos ese regalo. Resulta que estos amigos toman de las provisiones, no consultaron a Dios, y por si fuera poco, el líder de ellos, Josué, hace la paz con ellos. Hizo Josué la paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Lo juraron los príncipes de la congregación. No consultaron a Dios y tomaron una decisión
que iba en contra de la instrucción que habían recibido de Dios. Y a causa de eso, y que habían jurado delante de Dios respetarles la vida, es que se dan cuenta 3 días después de que ellos moraban apenas a unos días de ellos. Estaban bien cerquita, eran sus vecinos. Eran sus vecinos. Y van con ellos, les reclaman y no pueden tomar la ciudad de ellos porque precisamente habían jurado delante de Dios. Dijeron pues, dice el 21, el 20: esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Y dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les dijo: ¿por qué nos han engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las porciones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos. Josué hizo paz con ellos. No consultó a Dios. Como líder no consultó a Dios. Problemas grandes vienen cuando actuamos lejos de Dios, creyendo que podemos hacer las cosas y que nada va a pasar. Versículo 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Sabíamos que íbamos a ser destruidos, estaban diciendo, y por eso hicimos esto. La gran venida de Dios, la segunda venida, es inminente. Hay gente que dice: es que Dios está viniendo desde que mi abuelito estaba chico. Y es cierto, Dios tiene muchos años viniendo, y a lo mejor va a tardar muchos años viniendo todavía. Pero a lo mejor viene hoy. A lo mejor viene mañana. Y nos preocupamos por la venida de Dios, pero no nos preocupamos por cuando nosotros vayamos. Porque hay hambre, hay mortandad, hay enfermedades, hay asesinatos, hay accidentes, hay infartos, hay muchas cosas que nos pueden pasar. Y a lo mejor antes de que Dios venga, nosotros vamos a Él. Y vemos muy lejana esa escena en la que estemos delante de Dios. ¿Tu temor te está dando para arrepentirte? ¿O el temor de la venida de Dios, el temor de la destrucción venidera, te está dando solamente para engañarte? Engañarte en tu corazón y sentir por un momento que estás siendo librado. Sentir por un momento que vida nomás hay una y hay que disfrutarla. Al cabo, cuando ya me vaya a morir, me arrepiento. Puede que creas en Dios. Santiago 2:19, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen. Haces bien. Pero recuerda que ellos también creen. Pero sabes, no por eso van a ser salvos. Creer en Dios no es lo mismo que hacer la voluntad de Dios. Hay gente incluso que dice: es que yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera.
Pues bien, creo que no de mucho le sirvió a Frank Sinatra vivir a su manera. Creo que no de mucho le sirvió a John Lennon imaginar que no hay cielo y que no hay infierno. Porque no podemos creer a mi manera. Tenemos que creer en Dios como Dios dice. Tenemos que seguir a Dios como Dios dice. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios como Dios dice. A mi manera es la forma errónea. Hay dos formas de hacer las cosas: de la forma correcta y de la forma que yo quiero. Y de la forma que yo quiero regularmente no es la forma correcta. Dios nos dejó todo un manual, nos dejó todo un libro en el que nos enseña y nos dice que va a volver. Él ya vino y va a volver. Y va a volver por su pueblo. Y cuando estemos delante de Dios, el haber tenido temor solamente para salvar nuestro cuero, sin salvar nuestra alma, no va a servir de mucho. Los de Gabaón les dio el temor para engañar. Pero ¿sabes cuál fue la consecuencia? Salvaron su cuero. No fueron destruidos. Pero el versículo 24 termina diciendo lo que pasó con ellos. Dice que ellos, el 25, dice: ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto haz con nosotros. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Hasta ahí parece que les fue bien. Pero mira lo que dice el 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese. Y eso es lo que son hasta hoy. Los eligió para ser esclavos. Los eligió para ser sirvientes. Aquí vemos dos reacciones a un mismo evento. Vemos dos reacciones a un mismo evento. El pueblo de Dios iba contra la tierra que estaba en contra de Dios. Esa tierra que les había sido dada. Unos se juntaron para tratar de vencerlos. La historia del libro de Josué nos enseña que no pudieron. Porque ese varón de la espada desenvainada iba delante de ellos. Porque Dios les había dado la tierra. Pero también el libro de Josué nos enseña que aunque Dios nos da la victoria, tenemos que pelear. Dos reacciones a un mismo evento. Mientras ellos peleaban, los otros buscaron salvar su vida, pero lo hicieron a su manera. Buscaron salvar la vida, salvar su cuero, pero no salvar su alma. Pero ¿sabes? En medio de eso hubo una reacción que no hicieron y que habría salvado su alma, que es lo que hizo Rahab. Si ellos se hubiesen arrepentido, si hubieran ido delante de Israel a decirle: es que escuchamos cómo Dios le dijo a Moisés su siervo que tomara todo lo que había de este lado del Jordán y que destruyera todo, y el temor de Dios cayó en nosotros, porque reconocemos que Jehová es Dios, reconocemos que Él les ha dado la tierra y sabemos que vamos a ser derrotados si vamos contra ustedes, porque Jehová es Dios del universo, es Dios de la tierra y Dios del cielo. Por lo tanto, pues, hagan misericordia con nosotros, como lo hizo Rahab. Yo estoy seguro de que el final de los gabaonitas habría sido muy distinto a la esclavitud. Y esto nos deja una enseñanza.
Mientras nosotros actuamos como creemos, pareciera que todo nos está yendo bien. Pero al final, actuar fuera de la voluntad de Dios, tratar de engañar a Dios, lo único que va a traer es esclavitud. Solamente arrepintiéndonos y haciendo la voluntad de Dios, no separándonos ni a diestra ni a siniestra, es como vamos a poder ser prosperados. Porque lejos de mí, dice la palabra, nada pueden hacer. Hay pues bendición, prosperidad y salvación en los caminos de Dios. Pero hay destrucción y hay esclavitud lejos de la palabra de Dios. La situación aquí está. Dios va a venir. Jesucristo va a regresar. ¿Para qué nos está dando el temor de su venida? ¿Nos está dando para arrepentirnos? ¿O solamente nos está dando para tratar de engañar a Dios y salvar nuestro cuero, pero no salvar nuestra alma? Busquemos pues a Dios mientras puede ser hallado. Busquémoslo en tanto que Él está cercano, porque un día vamos a estar delante de Él y entonces no habrá pero que valga. Que el Señor les bendiga y que sigamos esforzándonos y trabajando por ser mejores cada día y por ser emisarios de Él, de esta paz, de esta conciliación que hay, y que seamos nosotros conciliadores entre Dios y el mundo, que a final de cuentas esa es nuestra misión. Un abrazo y que el Señor les siga bendiciendo.